Párate para una inmersión en lo más oscuro de Internet. Hoy nos adentramos en el escalofriante mundo de la habitación roja Ah, sí, una leyenda urbana japonesa que se ha extendido por toda la red. y que nos promete una buena dosis de terror psicológico. ¿Te atreves a adentrarte en ella? Por supuesto que sí. Ajá. Más que una leyenda urbana, podríamos considerarlo una creepypasta, una historia de terror nacida y propagada en Internet. Y lo que la hace tan inquietante A ver. es esa mezcla de elementos tecnológicos y paranormales. Imagínate, estás navegando tranquilamente y de repente una ventana emergente, un pop-up, Vale. aparece en tu pantalla con una pregunta simple pero perturbadora. ¿Te gusta la habitación roja? Esa pregunta en sí misma ya te pone los pelos de punta. ¿Y qué pasa si intentas cerrarla? Ignorarla. Simplemente desaparece. Pues una leyenda no. La ventana no desaparece. Te persigue, se queda ahí fija en tu pantalla hasta que respondes a la pregunta. Y ahí es donde reside el verdadero peligro. Vale, entiendo. Respondes a la pregunta. ¿Y luego? ¿Qué ocurre si dices que sí que te gusta la habitación roja? Dicen que si respondes sí, tu destino está sellado. La habitación roja te atrapará, te cubrirá de sangre y te convertirá en parte de su macabra decoración. Uf, suena aterrador. ¿Y hay alguna base real para esta leyenda? ¿Algún caso, algún evento que pueda darle algo de credibilidad? Curiosamente, esta leyenda se ha relacionado con un crimen real en Japón, el llamado Sasebo Slashing. ¿El qué? Una estudiante asesinó a una compañera de clase de forma brutal y la policía encontró en su ordenador una animación flash inspirada en la habitación roja. Espera, en serio. Es decir, una conexión real entre la leyenda y un crimen tan horrible. ¿Crees que la leyenda pudo haber influido en la asesina? Es difícil saberlo con certeza. No hay pruebas concluyentes de que la animación influyera en el crimen, pero la conexión, aunque sea circunstancial, añade una capa extra de misterio y terror a la leyenda. Desde luego. Y luego está el tema del experimento de la habitación roja. ¿Has oído hablar de él? Por supuesto. Es otra variante de la leyenda, un supuesto ritual para invocar a la habitación roja. Según dicen, hay que seguir una serie de pasos en una habitación completamente roja, repitiendo la frase habitación roja una y otra vez. Se supone que eso provoca. Que Yep. ¿Realmente crees que puede tener algún efecto? Según la leyenda, este experimento puede inducir alucinaciones, estados de locura, incluso la muerte, como si la habitación roja se manifestara en tu mente, te absorbiera y te llevara a un estado de terror absoluto. Suena un poco exagerado, ¿no? Creo que hay varios factores en juego. Por un lado, la historia apela a nuestros miedos más profundos, la incertidumbre de lo desconocido, la posibilidad de que exista algo más allá de nuestra comprensión, algo que escape a nuestro control. Miedo a lo desconocido. La habitación roja, con su color intenso y su atmósfera claustrofóbica, se convierte en un símbolo de lo prohibido, de lo peligroso, de aquello que nos atrae y nos aterra al mismo tiempo. Y luego está Internet, ¿no? La red es un lugar donde la información se propaga a una velocidad increíble, donde las historias se distorsionan y se amplifican, creando una especie de realidad paralela, donde el miedo y la fascinación se retroalimentan. La habitación roja ha encontrado en Internet el caldo de cultivo perfecto para crecer y mutar, convirtiéndose en un fenómeno viral que ha traspasado fronteras. Exactamente. No olvidemos la fascinación que sentimos por las historias de terror. Nos atraen porque nos permiten explorar nuestros miedos desde una posición segura, nos ayudan a confrontar lo que nos aterra desde la distancia. Y la habitación roja, con su aura de misterio y su conexión con el mundo digital, encaja perfectamente en ese esquema. Hablando de historias aterradoras, ¿qué hay de la historia de Rika? Esa adolescente que supuestamente se topó con el pop-up de la habitación roja, ¿recuerda los detalles? Por supuesto, la historia de Rika es uno de los relatos más escalofriantes relacionados con la habitación roja. Se dice que Rika era una chica fascinada por las leyendas urbanas que pasaba horas navegando por internet en busca de historias de misterio y terror. Un día, mientras navegaba por la red, se topó con el famoso pop-up de la habitación roja. Y por lo que he leído, Rika no dudó en responder sí a la pregunta del pop-up. ¿Es eso cierto? Así es. La leyenda dice que Rika, cegada por la curiosidad, se entregó al misterio de la habitación roja. Y al hacerlo desencadenó una serie de eventos terribles. Cuéntame más, me tienes en ascuas. ¿Qué fue lo que supuestamente le pasó a Rika después de responder al pop-up? Bueno, aquí es donde la leyenda se vuelve aún más perturbadora. Se dice que tras responder sí al pop-up, Rika fue bombardeada con una serie de imágenes sangrientas, escenas de violencia extrema que la dejaron traumatizada. ¡Qué horror! ¿Y qué pasó después de esas imágenes? ¿Apareció su nombre en alguna lista como en otras versiones de la leyenda? Sí, así es. La historia cuenta que tras las imágenes apareció una lista con nombres, y entre esos nombres estaba el de Rika. Escalofriante. Y a partir de ahí, ¿se sabe algo más sobre el destino de Rika? La leyenda dice que Rika fue encontrada muerta en su habitación a la mañana siguiente,
La escena del crimen era dantesca, las paredes cubiertas de sangre y el cuerpo de Rika, digamos que la habían tratado con una brutalidad extrema. La policía nunca pudo resolver el caso y la muerte de Rika se convirtió en una especie de leyenda urbana dentro de la leyenda de la habitación roja. Realmente espeluznante. La historia de Rika nos recuerda que la habitación roja, aunque sea solo una leyenda urbana, puede tener un impacto real en nuestra psique. Estoy de acuerdo. La historia de Rika nos recuerda que el miedo es una emoción poderosa, capaz de influir en nuestra conducta y en nuestra percepción de la realidad. Y en el caso de la habitación roja, ese miedo se amplifica por la conexión con Internet, con ese mundo virtual que a veces nos parece tan real como el mundo físico. Exacto. Y esa conexión con Internet, con la tecnología que nos rodea, es lo que hace que la habitación roja sea tan inquietante, tan actual. Sin duda, la habitación roja nos habla de nuestros miedos más profundos, de nuestra relación con la tecnología, de nuestra fascinación por lo desconocido. Y al hacerlo nos obliga a confrontar una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestro destino en un mundo cada vez más conectado, cada vez más virtual? Es una pregunta que nos deja con una sensación de inquietud, de desasosiego. Y creo que esa sensación es la que hace que la habitación roja siga viva, que siga atrayendo nuestra atención, que siga alimentando nuestra imaginación. Estoy totalmente de acuerdo. Y no olvidemos el impacto psicológico que una historia como La habitación roja puede tener. ¿A qué te refieres? La sugestión, la capacidad de nuestra mente para crear su propia realidad, juega un papel importante en cómo percibimos el mundo, especialmente cuando se trata de miedo. Es como si la historia nos programara para ver el peligro en cada esquina, para sentir que la amenaza de la habitación roja está siempre presente. Exactamente. Y esto se intensifica con la inmersión que ofrecen las nuevas tecnologías. Ya no solo leemos una historia de miedo, sino que podemos verla recreada en videos de animaciones, videojuegos. La línea entre la ficción y la realidad se vuelve cada vez más borrosa. Cierto. Y esa sensación de inmersión, de estar dentro de la historia, puede hacer que el miedo sea aún más intenso, más real. Sin duda. Y en el caso de La habitación roja, la historia nos confronta con miedos muy profundos, el miedo a lo desconocido, a la pérdida de control, a la violencia gratuita, miedos que todos tenemos pero que a veces preferimos ignorar. Es como si la habitación roja representara un espacio mental donde nuestros miedos se materializan, ¿no? Un lugar donde lo que intentamos reprimir, lo que nos aterra, cobra vida propia. Sí, se podría interpretar así. La habitación roja, con su color intenso y su atmósfera claustrofóbica, se convierte en un símbolo de lo que nos aterra, de lo que intentamos reprimir. Y al hacerlo, nos obliga a confrontar esos miedos, a mirarlos a la cara. Y esa confrontación puede ser muy perturbadora, sobre todo para aquellos que ya tienen una predisposición a la ansiedad o a la paranoia. Es cierto. No hay que olvidar que las leyendas urbanas, aunque sean ficticias, pueden tener un impacto real en nuestra salud mental. Por eso es importante tener un pensamiento crítico, no dejarnos llevar por el miedo y analizar la información con objetividad. Es fundamental recordar que la habitación roja no está basada en hechos reales. No hay pruebas de que el pop-up exista ni de que el experimento funcione. Es solo una historia, una creación de la imaginación colectiva. Así es. Pero una historia que, a pesar de su falsedad, nos habla de algo muy real, el poder del miedo y la fascinación que sentimos por lo desconocido. Hablando de lo desconocido, ¿qué hay del origen de la habitación roja? ¿Se sabe de dónde surgió la idea? El origen exacto de la leyenda es incierto, como suele ocurrir con las leyendas urbanas. Algunos creen que surgió en foros de internet japoneses a principios de los 2000, mientras que otros la relacionan con antiguas leyendas japonesas sobre espíritus y casas encantadas. Entonces, es una mezcla de elementos tradicionales y modernos. Exactamente. La habitación roja ha sabido combinar elementos del folclore japonés con la tecnología moderna, creando una historia que resulta familiar y a la vez inquietantemente actual. Y esa combinación es lo que la hace tan atractiva, ¿no? Nos recuerda que las viejas historias de miedo siguen vigentes en la era digital, que los miedos ancestrales se adaptan a las nuevas formas de comunicación. Sin duda. Y esa adaptación es lo que hace que las leyendas urbanas sean tan fascinantes. Son como un espejo de nuestra sociedad, reflejando nuestros miedos, nuestras obsesiones, nuestras creencias. Y en el caso de la habitación roja, la leyenda nos habla de nuestra relación con Internet, de la posibilidad de que la tecnología nos controle, de que nos atrape en una red de la que no podemos escapar. Es una idea inquietante, ¿verdad? Mucho. Y creo que es una idea que resuena con mucha gente, especialmente en una época en la que pasamos cada vez más tiempo conectados a Internet. Es cierto, la habitación roja nos recuerda que Internet, con todas sus ventajas, también tiene un lado oscuro, un lado que puede ser tan aterrador como cualquier historia de fantasmas. Y en ese lado oscuro, la leyenda de la habitación roja sigue viva, alimentándose de nuestros miedos y nuestra fascinación por lo desconocido. Y probablemente seguirá evolucionando, adaptándose a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. Es como si la habitación roja fuera una entidad viva, ¿no? Mutando, expandiéndose, buscando nuevas víctimas. Quizá.
O quizás sea solo una historia, una simple creepypasta, pero una historia que a pesar de su falsedad, nos dice mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestros miedos y nuestras fascinaciones. Y sobre el poder de la imaginación, ¿no? La capacidad de crear historias que nos aterran y nos fascinan al mismo tiempo. Nos invitan a jugar con nuestros miedos, a explorar lo desconocido desde la seguridad de la ficción. Y a recordar que a veces las historias más aterradoras son las que nosotros mismos creamos. Cierto. Y ahora hablando de historias aterradoras, ¿te apetece profundizar un poco más en el trasfondo cultural de la habitación roja? ¿Qué elementos de la cultura japonesa crees que han influido en la creación de esta leyenda? Me parece una idea fantástica. La verdad que siempre me ha fascinado cómo las leyendas urbanas reflejan la cultura y las creencias de un lugar. ¿Qué nos puedes contar sobre el contexto japonés de la habitación roja? Bueno, para empezar hay que tener en cuenta que Japón tiene una larga tradición de historias de fantasmas y espíritus conocidas como yurei. Estas historias suelen estar relacionadas con la muerte, la venganza y el sentimiento de culpa. Esas historias suelen ser bastante inquietantes, ¿verdad? Recuerdo haber leído algunas que me dejaron con los pelos de punta. Sí, muchas de ellas son realmente escalofriantes. Y creo que esa tradición de historias de fantasmas ha influido en la creación de la habitación roja. La idea de un espacio maldito habitado por una presencia malévola conecta con la imaginería de los yurei. Además, la cultura japonesa tiene un fuerte sentido de lo sobrenatural, ¿no? Exacto. La religión sintoísta, que es la religión autóctona de Japón, está basada en la creencia de que los espíritus habitan en la naturaleza y que pueden influir en la vida de los humanos. Entonces, la idea de que un espíritu pueda habitar un espacio virtual como Internet no les resultaría tan descabellada a los japoneses. Exactamente. La leyenda de la habitación roja se adapta a la cosmovisión japonesa, a su creencia en lo sobrenatural y en la interconexión entre el mundo físico y el espiritual. Y además de la tradición de fantasmas y la creencia en lo sobrenatural, ¿hay algún otro elemento cultural japonés que haya influido en la leyenda? Sí, creo que también hay que tener en cuenta el contexto social de Japón. La sociedad japonesa es muy jerarquizada y competitiva, y la presión social puede ser muy intensa. ¿Y cómo se relaciona eso con la habitación roja? Bueno, creo que la leyenda refleja, en cierto modo, el miedo al fracaso, a no estar a la altura de las expectativas. La pregunta: ¿te gusta la habitación roja? Se puede interpretar como una especie de prueba, un desafío que nos pone a prueba y que nos obliga a confrontar nuestras debilidades. Es como si la habitación roja representara el fracaso, el castigo, por no ser lo suficientemente bueno. Exacto. Y esa idea, creo, resuena con mucha gente en Japón, donde la presión por el éxito puede ser abrumadora. Entonces, la habitación roja no es solo una historia de miedo, sino también una reflexión sobre la sociedad japonesa, sobre sus miedos y sus obsesiones. Así es. La leyenda, como todas las leyendas urbanas, es un espejo de la sociedad que la ha creado. Refleja sus creencias, sus valores, sus miedos. Y en el caso de Japón, la leyenda de la habitación roja refleja una sociedad fascinada por lo sobrenatural, obsesionada con el éxito y temerosa del fracaso. Exactamente. Y esa mezcla de elementos culturales y sociales es lo que hace que la leyenda sea tan potente, tan inquietante. Y hablando de inquietante, ¿te apetece que analicemos un poco más a fondo el personaje de Rika, la adolescente que supuestamente fue víctima de la habitación roja? Por supuesto, el personaje de Rika es clave para entender el impacto de la leyenda en la psique colectiva. Rika representa la inocencia, la curiosidad juvenil, la fascinación por lo desconocido. Al mismo tiempo representa la vulnerabilidad, el peligro de adentrarse en territorios prohibidos. Es como si Rika fuera un aviso para todos aquellos que se sienten atraídos por lo misterioso, ¿no? Una advertencia de que la curiosidad puede tener un precio muy alto. Exacto. Su historia nos recuerda que a veces es mejor no tentar a la suerte, que el conocimiento prohibido puede ser peligroso. Y también nos recuerda que Internet, aunque pueda parecer un espacio seguro, está lleno de peligros. La historia de Rika nos advierte sobre los riesgos de la navegación irresponsable, de la exposición a contenidos inapropiados, de la interacción con desconocidos. Es una lección que desgraciadamente muchos jóvenes aprenden por las malas. Por eso es importante educar a los jóvenes sobre el uso responsable de Internet, sobre los riesgos que pueden encontrar en la red. Estoy totalmente de acuerdo. Las leyendas urbanas, aunque puedan parecer simples historias de miedo, a menudo encierran enseñanzas valiosas. Y en el caso de la habitación roja, la enseñanza es clara en Internet. Como cualquier otro espacio, tiene sus reglas y sus peligros. Y hay que conocerlos para poder navegar con seguridad. Exacto. Y ahora, hablando de reglas y peligros, ¿te parece que analicemos un poco más a fondo el experimento de la habitación roja? Me parece una idea estupenda. La verdad es que me intriga mucho ese supuesto ritual para invocar a la habitación roja. ¿Qué hay de cierto en él? Bueno, como ya hemos dicho, no hay ninguna evidencia científica que respalde la existencia del experimento de la habitación roja. Es solo una leyenda urbana, un invento de la imaginación colectiva. Exacto.
Pero a pesar de su falsedad, el experimento de la habitación roja nos dice mucho sobre la fascinación que sentimos por lo prohibido, por lo peligroso. ¿A qué te refieres? El hecho de que la leyenda describa un ritual específico con pasos detallados que hay que seguir para invocar a la habitación roja le da un aire de verosimilitud. Es como si la leyenda nos estuviera dando una fórmula mágica, un código secreto para acceder a lo sobrenatural. Exactamente. Y esa idea, por supuesto, resulta muy atractiva para aquellos que buscan experiencias extremas, que quieren desafiar los límites de la realidad. Es como si el experimento de la habitación roja fuera una especie de juego macabro, ¿no? Un juego en el que la recompensa es el terror, la locura, la muerte. Un juego que, por supuesto, no recomiendo a nadie. Por supuesto que no. El experimento de la habitación roja es solo una historia, una fantasía peligrosa. Pero una fantasía que desgraciadamente puede tener consecuencias reales. La leyenda, al describir un ritual específico, puede incitar a algunas personas a imitarlo, a poner en riesgo su salud mental e incluso su vida. Por eso es importante desmitificar la leyenda, dejar claro que no hay nada de real en ella. Hay que recordar que la habitación roja es solo una historia, una creación de la imaginación colectiva. Que la mejor forma de protegerse de las leyendas urbanas es con el pensamiento crítico, con la capacidad de discernir la realidad de la ficción. Exactamente. Y ahora hablando de realidad y ficción, ¿te apetece que analicemos un poco más a fondo el impacto de la habitación roja en la cultura popular? Claro que sí. Me encantaría saber cómo una leyenda urbana japonesa ha logrado trascender fronteras e influir en la cultura global. Creo que la clave del éxito de la habitación roja reside en su capacidad para adaptarse a diferentes formatos y plataformas. La leyenda ha pasado de ser una simple historia de internet a inspirar vídeos, animaciones, videojuegos e incluso mangas y novelas. Es como si la habitación roja hubiera cobrado vida propia, expandiéndose por el mundo digital y contaminando diferentes medios de expresión. Exacto. Y esa expansión ha contribuido a que la leyenda llegue a un público mucho más amplio, traspasando las fronteras de Japón y convirtiéndose en un fenómeno global. Además, la leyenda ha sabido conectar con los miedos y las obsesiones de la sociedad actual, ¿no crees? Sin duda. La idea de una amenaza invisible acechando en Internet, de una fuerza malévola que pueda atraparnos en el mundo virtual, resuena con mucha gente en la era digital. Es como si la habitación roja hubiera anticipado nuestras ansiedades sobre la tecnología, sobre la pérdida de privacidad, sobre el control que las grandes corporaciones ejercen sobre nuestras vidas. Cierto, la leyenda ha sabido canalizar esas ansiedades, convertirlas en una narrativa de terror que nos atrae y nos repele al mismo tiempo. Y esa combinación de miedo y fascinación es la que ha convertido a la habitación roja en un icono de la cultura popular. Estoy de acuerdo, la leyenda ha logrado trascender el ámbito de las historias de miedo para convertirse en un referente cultural, en un símbolo de la era digital y sus peligros. Y hablando de peligros, ¿te apetece que analicemos un poco más a fondo las supuestas consecuencias de toparse con la habitación roja? ¿Qué dicen las diferentes versiones de la leyenda? Por supuesto, las supuestas consecuencias de toparse con la habitación roja varían según la versión de la leyenda, pero en general se habla de una serie de eventos terribles que culminan con la muerte. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro, en algunas versiones de la leyenda se dice que la persona que ve el pop-up de la habitación roja y responde sí a la pregunta es perseguida por una serie de imágenes sangrientas, visiones de violencia extrema que la atormentan día y noche. Eso suena bastante aterrador. ¿Y qué pasa después de las imágenes? Bueno, en algunas versiones la persona simplemente enloquece, pierde la razón y termina suicidándose o muriendo en extrañas circunstancias. En otras versiones la persona es asesinada por una fuerza sobrenatural, por un espíritu o un demonio que habita en la habitación roja. Es como si la habitación roja fuera una especie de trampa mortal, un lugar al que nadie puede entrar y salir con vida. Exacto. Y la pregunta, ¿te gusta la habitación roja? Se convierte en una especie de ultimátum, en una elección entre la vida y la muerte. Y por supuesto nadie en su sano juicio elegiría la muerte. Cierto. Pero la leyenda juega con la idea de que la curiosidad, el morbo, la fascinación por lo prohibido pueden llevarnos a tomar decisiones irracionales, a poner en riesgo nuestra propia vida. Es como si la habitación roja representara la tentación, la llamada del oscuro, la promesa de un placer prohibido que puede acabar en tragedia. Exacto. Y esa idea, creo, es la que hace que la leyenda de la habitación roja sea tan potente, tan inquietante. Nos recuerda que a veces lo mejor es no tentar a la suerte, no asomarse al abismo, no ver la puerta a lo desconocido. Cierto. Y ahora hablando de lo desconocido, ¿te apetece que analicemos un poco más a fondo la relación entre la habitación roja y la tecnología? Por supuesto. Creo que es un tema fascinante, especialmente en la era digital en la que vivimos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Internet ha sido el medio ideal para la difusión de la habitación roja.
La leyenda nació en foros online, se propagó a través de redes sociales y se ha mantenido viva gracias a la constante creación de contenido online relacionado con ella. Es como si Internet fuera el caldo de cultivo perfecto para las leyendas urbanas, ¿no? Exacto. Internet ofrece un espacio anónimo y desregulado donde las historias pueden propagarse con rapidez sin necesidad de ser verificadas o censuradas. Y además, Internet permite una interacción constante entre los usuarios, lo que contribuye a que las leyendas urbanas evolucionen y se enriquezcan con nuevas versiones y detalles. Cierto. La comunidad online juega un papel fundamental en la creación y la propagación de las leyendas urbanas. Los usuarios comparten sus propias experiencias, añaden nuevos elementos a la historia y contribuyen a que la leyenda se mantenga viva y en constante evolución. Y en el caso de la habitación roja, la tecnología no solo ha contribuido a su difusión, sino que también ha inspirado nuevas versiones de la leyenda. Exactamente. La leyenda original se basaba en la idea de un pop-up, un elemento característico de los primeros días de Internet. Pero con el tiempo, la leyenda se ha adaptado a las nuevas tecnologías, incorporando elementos como vídeos virales, mensajes de texto a aplicaciones móviles. Es como si la habitación roja fuera una entidad digital capaz de mutar y adaptarse a las nuevas formas de comunicación online. Cierto. Y esta capacidad de adaptación es lo que hace que la leyenda sea tan potente, tan inquietante. Nos recuerda que la tecnología, aunque nos ofrece muchas ventajas, también puede ser una herramienta para el miedo, la manipulación, el control. La habitación roja nos advierte sobre los peligros de la era digital, sobre la posibilidad de que la tecnología nos domine, nos controle, nos atrape en una red de la que no podamos escapar. Y esa advertencia creo es especialmente relevante en una época en la que pasamos cada vez más tiempo conectados a Internet, expuestos a un flujo constante de información y estímulos. La habitación roja nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología, sobre la importancia de utilizarla de forma responsable sin dejarnos dominar por ella. Nos recuerda que al final el poder está en nuestras manos, en nuestra capacidad de discernir la realidad de la ficción, del elegir qué información consumimos y cómo la utilizamos. Exacto. Y con esta reflexión sobre el poder que tenemos sobre la información que consumimos, damos por terminada esta inmersión en el escalofriante mundo de la habitación roja. Una leyenda que nos ha llevado a explorar los rincones más oscuros de Internet y de nuestra propia psiquis. Esperamos que este viaje al corazón del misterio os haya hecho reflexionar sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas y sobre la importancia de mantener un pensamiento crítico ante las historias que nos encontramos en la red. Y recordad que Internet, aunque puede ser un lugar fascinante, también está lleno de peligros. Navegad con precaución. Y no os dejéis atrapar por la tentación de lo desconocido. Hasta la próxima.